archivos de celular y ahí es muy difícil. Bueno, no sé, he intentado pues, pero yo creo que sí es un poco difícil modificar por ahí. La quiero pasar aquí a la computadora, ese documento, entonces ya hacer todos los, ¿cómo se llama? Ajustes necesarios y para que no tengan problema, ¿sí? Es una guía que donde abarca hasta la transformada de Fourier y la transformada inversa, creo también, ¿sí? A partir de los espectros de amplitud y fase de una señal, obviamente, ¿sí? Entonces, ahí la revisan todo, ¿sí? También, bueno, también tengo por ahí, me mandaron ¿cómo se llama? Una foto por ahí eh, de las presentaciones o de la presentación de clases en la Universidad de Harvard, ¿sí? Obviamente nosotros no tenemos esos, ¿cómo se llama? Toda esa aditamentos, ¿verdad? Pero ahí estoy viendo, bueno, se lo voy a mandar para que chequen, revisen y cómo se trabaja por allá y cómo estamos trabajando nosotros, ¿no? Completamente. Y a ver si logramos llegar a un común de lo que les he comentado, ¿sí? Bien, entonces, tenemos 31. Yo creo que, ¿quién está llevando el control? ¿Mafer? ¿Castillo? ¿Tú estás Sí, llevando el profe. control? Si quieres, ya le puedes cerrar, ¿eh? Para que no te distraigan. Y Estoy, sí. sí, para que ya estemos aquí todos metidos en la clase. Sí, porque ya están todos los que quieren estar. Y pues ya. Bien. Fuentes, Campero, Fernando, te tengo ahí en el primer plano, digamos. Un resumen de lo que vimos la clase pasada. No está. Ahora sí que está, pero no está. Ortega Plata, también te tengo ahí en el primer plano. Sí, profe. Un resumen de lo que vimos la clase pasada. Vimos dos ejercicios, sobre, bueno, vimos el ejercicio cuando es, perdón, es que no le entiendo mi letra. Ayudemos a traducir. Eh, ¿Qué se ¿Sabes dice? qué? Mande. Este, te voy a revisar tus notas, ¿cómo te llamas? Ortega Plata. ¿Cómo te llamas? María de los Ángeles. María de los Ángeles. Vas haciendo un archivo Ujú. donde tengas todas tus clases y te lo voy a revisar porque ahí me di cuenta de que no entiendes a tu letra. Sí, bueno, lo A que ver, pasa es de que copio luego muy rápido y ya después es como que no entiendo. Pero vimos el ejercicio de una función de fs sobre 3s cuadrada menos 7s más 5 y lo resolvimos con fracciones, fracciones parciales. ajá, y vimos el siguiente, bueno, el del libro del James, la página era la 118. También ¿Sí? vimos el ejercicio número, el ejercicio P de la página 118, pero lo modificamos. Ahorita me lo pasas. Sí, ¿Y ese lo terminamos o quedó pendiente? ese quedó pendiente. Ok, ahorita lo revisamos. ¿Saben qué también? Em, sé que tienen muchas cosas que atender, ¿no? Es normal. Pero también les había comentado que quiero llevar un control
de las participaciones en esta, ¿cómo se llama? En estas sesiones, ¿sí? ¿Alguien me puede ayudar a llevar ese listado? ¿Sí? Porque, por ejemplo, ahorita pregunté a Fuentes Campero y parece que no está, pero sí está. ¿Sí? Entonces ahí lo contamos como no participación. Y eso va a afectar mucho en sus calificaciones porque ya viene la segunda etapa donde vamos a ver esa calificación que les puse, o que les voy a poner más bien, se mantiene, sube o baja, ¿verdad? Entonces, pero eso ya depende de muchos de ustedes, muchísimo, ¿sí? Entonces, ahí, en esta segunda y tercera etapa es cuando se van a definir muchas cosas. Ahorita lo vamos a tomar como un, ¿cómo se llama? Plataforma, digamos, esa calificación, ¿sí? Nadie salió afectado, nadie, ¿sí? Trabajaron y consideré todo su trabajo, pero les comento que es la parte para ajustar, ¿sí? Amarrar el inicio, digamos. Ya lo demás ya viene un poquito más delicado, hay que trabajarle mucho y ahí se va a reflejar todo completamente. ¿Sí? Bien, no va a ser lo mismo que la primera parte con respecto a nuestras exigencias. ¿Sí? Entonces, si consideren esa situación y por otro lado, lo que les comenté, piénsenlo y si alguien me puede ayudar por ahí, se lo voy a agradecer de que me lleven el control de las participaciones y las no participaciones, claro, en las sesiones que estamos a desarrollar. ¿Sí? Bien. Entonces entramos a nuestro, ya se salió uno, creo, o Sí, dos. es que me comentó que tiene problemas con su bueno, con Zoom que lo sacó. Sí, un compañero igual me dijo que lo sacó, profe. Sí, precisamente hace un ratito, hace como unas 20 minutos, estábamos viendo esa situación de que se cortó pero regresó rápido, ¿no? Pero ha pasado eso. No sé si se acuerdan de la vez pasada, hace una semana creo, o 2 semanas, estaba con el grupo de 11:30 a 1, creo. Sí. Entonces también en el corte, ahora sí que ya no nos dejó meter. Sí. Y después ya empezaron a llegar informes, luego, de que en ese lapso de 24 horas tenía problemas esa plataforma. ¿Sí? Pero esperemos que no pase eso aquí ahorita. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, hay que ver esa parte, no hay problema. Ahora sí, María de los Ángeles, ¿me puedes pasar esa función, por favor? Sí, profesor. Es igual a 6S menos 2 sobre S por S cuadrada menos 1 por S cuadrada menos 9. Ah, sí, lo modificamos, ¿verdad? Sí, Sí, bueno, entonces, sí, sí, así quedó, así estaba, sí. sí, y esa función la igualamos y queda como 6S menos 2. Igual, Ajá. 6S menos 2 sobre 6 ok, menos 2. S por S más 1, perdón. No, sí, así. S más 3. Así me quedó, ¿verdad? Sí, Sí, bien.
Entonces, observen que es una función racional. Eh, la presencia, bueno, cumple con nuestros requisitos de que sea el grado del polinomio del denominador sea mayor que el grado del polinomio del numerador. Y eso me lleva precisamente a que pueda desarrollar en fracciones parciales o fracciones simples, como hemos también llamado a ese desarrollo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando actúa la integral, ¿sí? Ya sea la integral desde el punto de vista del cálculo integral básico, ¿sí? Y tomando en cuenta la integral de la transformada inversa de Laplace y la transformada directa, ¿verdad? Actúan son integrales que actúan sobre funciones, ¿sí? Entonces, debemos de considerar esas condiciones, ¿sí? Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa, es que creo que usted tiene el host y están los 3 compañeros afuera de la reunión. yo lo tengo. Ajá, creo que se lo regresaron. ¿Ah, sí? A ver, déjame ver. Ah, sí. Ok. Ahora sí. Bien. Yo creo que ya. Bueno, voy a continuar y en caso de que por ahí quedó pendiente alguien, me avisa, por favor, ¿no? Sí, ¿Sí? profe. Gracias. Bien, entonces estábamos en esto, ¿verdad? Y el hecho de que se tengan esas condiciones primarias, digamos, con respecto al orden de los polinomios, me lleva precisamente a desarrollar en fracciones parciales, ¿sí? O sea, tengo de dos únicamente, a que pueda hacer la división de polinomios, como me lo manda la álgebra, ¿sí? Básica. Y lo otro es que no pueda hacer la división bajo las condiciones establecidas por los polinomios con respecto a su grado, ¿sí? Y entonces por ahí se marca otra línea de desarrollo que son las fracciones parciales. ¿Y qué son las fracciones parciales? Pues entonces son, digamos, elementos separados, bastante sencillos para trabajar con respecto a la herramienta que vamos a utilizar, ya sea integrales, ya sea ecuaciones diferenciales o cualquier otra cosa, ¿sí? Eso sucede siempre que tengamos una división o un cociente de polinomios. Y tenemos que cuestionar las dos posturas, ¿sí? Una de ellas es precisamente que se pueda hacer la división, como dicen, divisiones exactas, ¿sí? O no se puede hacer la división. Y en caso de que no se pueda hacer la división, pues entonces se lleva a otra etapa, que son precisamente la simplicidad de los elementos. Y por eso se le llama fracciones simples, o también se le llama fracciones parciales, que es una parte, ¿verdad?, de la fracción total. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de ahí nos fijamos precisamente en el denominador. ¿Sí? Y el denominador, como es un polinomio, puede suceder varias cosas. ¿Sí? Que sea un polinomio reducible en los reales, quiero decir que lo pueda resolver en los reales, ¿sí? O que tenga solución en los complejos.
¿Sí? Bien. En caso de que tenga solución en los reales, ese polinomio se llama polinomio soluble o reducible. En caso de que tenga solución en los complejos, se le llama polinomio irreducible en los reales. ¿Sí? Entonces, cada uno de los elementos o clasificaciones me lleva a otro cuestionamiento. ¿Sí? Dice, bueno, ya te diste cuenta de que tiene solución en los reales. Ok. Entonces, ahora quiero que lo factorices y me digas si tiene soluciones simples o las soluciones se están repitiendo. ¿Sí? En caso de que tenga solución en los complejos, o sea que sea un polinomio irreducible, ¿sí? Entonces ese caso se maneja aparte. ¿Sí? Bien. Entonces tengo ya de tres tipos. ¿Sí? Cuando el polinomio es reducible en los reales, hay que factorizarlo y ver el comportamiento o la naturaleza de las soluciones, si son repetidas o son simples. ¿Sí? Y cada uno de esos casos me lleva a una representación en fracciones parciales. Recuerden, estamos recordando un poquito de los cursos de cálculo integral. ¿Sí? Eso es únicamente lo que nosotros tenemos que hacer ahorita, recordar un poquito eso. ¿Sí? Bien. En este primer caso, observen, tengo un polinomio de grado 5. Obviamente ese polinomio de grado 5 ya lo tengo factorizado. ¿Sí? Y me doy cuenta, a la hora de factorizar y descomponer, por las reglas de álgebra, ¿sí? Y me doy cuenta de que la parte del denominador la puedo resolver. O sea, el polinomio del denominador lo tengo que resolver. Y el hecho de resolverlo lo igualo a 0. ¿Sí? Pero vean qué va a pasar. Dice, si S por S más 1, por S menos 1, por S más 3, por S menos 3 es igual a 0, observe. O sea, para responder a esas preguntas algebraicas, no tengo otra más que resolver. Y el resolver me lleva a igualarlo a 0. Pero el hecho de que el denominador sea igual a 0, recuerden, entonces toda la fracción se indetermina en estos puntos. Toda esta se indetermina en estos puntos. Y recuerden que esos puntos de indeterminación de la función racional se les llama singularidades. Y las singularidades me van a llevar a una clasificación también que van a ser los polos. Y los polos son los que van a trabajar y actuar en su desarrollo de los sistemas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de que esos polos pueden ser simples o pueden ser de multiplicidad. Y eso me lleva precisamente a ciertos desarrollos de las fracciones parciales y el cálculo de las constantes. ¿Están de acuerdo? O sea, todo eso que estoy comentando es lo que me está el significado de las operaciones que estamos por desarrollar. Esas operaciones por desarrollar ya son muy elementales, completamente. ¿Sí? Por lo siguiente, vean. Entonces observo que cuando hago todo esto igual a 0, tengo S igual a 0
Bueno, así nada más. Tengo S igual a menos 1, S igual a 1, S igual a menos 3 y S igual a 3. Y son precisamente, aparece una vez, una vez, una vez, una vez y una vez. Y por eso se les llama polos simples. O también soluciones simples, o también se les llama factores simples. Y es precisamente uno de los principios del desarrollo en fracciones parciales. Dice, si tu polinomio del denominador tiene factores simples, entonces tiene una representación de la siguiente forma. Y sería así, miren. Recuerden, esto es igual a ¿cuánto? Pues habíamos dicho que es una constante, ¿verdad? Una constante A entre el primer factor más otra constante entre el segundo factor más otra constante entre el siguiente, ¿sí? Más D entre S más 3 más E entre S menos 3. ¿Sí? Tengo esa representación. Observen. ¿Sí? O sea que esto que está aquí, toda esta parte, ya me fijo en ella, en toda esta parte. ¿Sí? Donde ahora lo que tenemos que encontrar son los valores de las constantes. Y esos valores de las constantes los puedo determinar a través de dos métodos. Uno de ellos completamente algebraico, como aquellos que les enseñaron en cálculo diferencial integral, y el otro ya usando límites. ¿Por qué? Porque precisamente si esos puntos son de indeterminación para mi función racional, entonces lo único que tengo que hacer es aproximarme por medio de límites. ¿Sí? Entonces tengo dos opciones. Una de las formas algebraica pues, es la básica también y la muy tediosa, pues. Formar ecuaciones, resolverlas, encontrar los valores de las constantes, sustituirlos y todo lo demás. La otra forma, que es precisamente equivale a la aproximación por límites, ¿sí? Únicamente tengo que determinar, ¿sí? Quitar las indeterminaciones y usar precisamente los procesos de límite. En esos puntos críticos que son precisamente los puntos donde la función se está indeterminando. O sea, estos. Observen. ¿Sí? Esos recuerden que van a ser huecos en el plano. ¿Sí? Y por esa razón, la única forma de acercarme a ellos es por medio de límites. Nada más. Así. Y es lo que vamos a usar. ¿Sí? Bien. Entonces, observen que ya tengo esta parte. ¿Sí? Ya voy a borrar esto. ¿Sí? Eso también. Y por lo tanto, lo llevo a la forma lineal, recuerden. ¿Sí? Y entonces me queda lo siguiente. Eso que está aquí, del denominador, lo pasa multiplicando al numerador. Observen. Y entonces tendría 6s menos 2. Bueno, desde aquí. 6s menos 2 va a ser igual aquí. Cuando pasa multiplicando al primer factor, se cancela. Observen. ¿Sí? El primer elemento con lo estoy señalando. Y me queda únicamente A, que multiplica a S más 1 por S menos 1 por S más 3 por S menos 3. Para el primer término. Para el segundo, hacemos también lo mismo. Como pasa multiplicando todo esto, ahora se cancelan y observen. Y me queda únicamente S
¿Por quién? Por S menos 1, por S más 3, por S menos 3. ¿Sí? Y después, cuando esto multiplica todo esto, se cancela ahora este con este. ¿Sí? Porque pasa, está multiplicando por esto. Y me queda únicamente, aquí va a seguir, más C. Entonces se cancela el S menos 1 y me queda S por S más 1 por S más 3 por S menos 3. ¿Están de acuerdo? Y el último, con C, con este, más D, ahora se cancela este con este. Y me queda S por S más 1 por S menos 1 por S menos 3. ¿Sí? Y después el último, ¿verdad? Voy a poner aquí más E, que multiplica aquí. Ahora se cancela este con este. Y me queda únicamente S por S más 1 por S menos 1 por S más 3. ¿Sí? Ya lo llevé a la forma lineal. Es lo que yo quería. ¿Sí? Y el hecho de llevarlo a la forma lineal, pues entonces ya puedo hacer todos los cálculos. ¿Sí? Me quedan 3 minutos. Pero en el libro del David Shank, ¿sí? Ahí también hace una presentación, pero él lo hace a partir de la regla de Hoppiter, obviamente porque tiene que usarla para las indeterminaciones. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo encontrabas el límite de un cociente de funciones cuando había indeterminaciones? ¿De acuerdo? Parece que está esperando otros por ahí. Naomi, ¿qué pasó contigo, Naomi? Ahora sí. Me quedan 2 minutos. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, lo que queda, ¿verdad? Ya es sustituir los valores. ¿Sí? Bien. Dejamos esta parte. Pero dejen poner la gráfica. La gráfica de la localización de los ceros. ¿Sí? De las soluciones. Era en S igual a 0. Es un hueco, observen. S igual a menos 1. Otro hueco aquí. En S igual a menos 1. En S igual a 1. Aquí. S igual a menos 3. Por acá, digamos. Y en S igual a 3. Tengo ese plano, le llaman el plano fase, ¿sí? Porque se refiere precisamente a la variable de estado. Habíamos comentado anteriormente que la variable que se maneja en la transformada de Laplace en la ingeniería tiene mucho que decir, muchísimo. Porque la variable S es la variable de las frecuencias complejas. Y también se le llama la variable de estado en el plano fase. ¿Sí? Esos son los términos que utilizan ustedes muchísimo. Control, sistemas y todo lo demás. ¿Sí? Bien. Entonces, todo eso que está aquí, los ceros están aquí. Los ceros del denominador, recuerden que son los polos de la función racional. Pero, ¿qué ocurre en esos polos? Regresando a desarrollar muchas cosas,
¿sí? Todo lo que les he comentado me va a servir precisamente para que pueda desarrollar más fácilmente, más bien para que tenga todos los significados adecuados, ¿sí? Estoy esperando que estén más, ¿sí? Bien, 30 más o menos. Juana, Mande, profe. te mandé el libro de variable compleja. Ajá, sí. Ese te va a servir mucho para tu materia. Sí, Si quieres compartirlo con tus compañeros, no hay problema. sí, yo se los mando. ¿Sí? Bien, creo que ya estamos lo que debemos estar. Ok, bien. Observen que puedo, bueno, la idea, y es adelantándome un poquito más hacia lo que ustedes van a contemplar pues, después, estas singularidades o polos en toda mi función racional, la puedo en una vecindad suficientemente pequeña, de radio R, digamos. ¿Sí? Recuerden que las vecindades son circunferencias. Y es una circunferencia hueca por la presencia del polo. Y viéndolo desde el punto de, así que desde la óptica de la variable compleja, ahí voy a tener una representación de una función analítica. Y el hecho de que tenga una función analítica, la puedo representar por medio de series de potencias. ¿Sí? Y las series de potencias también me llevan hacia la representación de lo que son las series de Lorentz. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces puedo encerrar esta circunferencia, ese polo por medio de una circunferencia, ¿verdad? Y tomo un punto aquí y me acerco ahí a la singularidad. ¿Sí? Y lo hago con los demás. ¿Sí? Ese radio de esa vecindad debe ser muy, bueno, aquí dice de cualquier radio, ¿no? En la práctica, y eso me refiero precisamente a las cuestiones de astronomía y cosmología y todo lo demás, con la ciencia del espacio, me dice que esos agujeros negros, que son las singularidades del espacio, ¿verdad? También tienen un radio de acción, ¿sí? Y ese radio de acción es precisamente la frontera. De tal forma que cruzando esa frontera, ¿sí? Entonces ese agujero negro absorbe todo, tanto materia como todo lo que es completamente, todo lo absorbe. Materia y energía y nada se escapa, pues, ¿sí? Pero debe estar dentro de esa frontera. Y ese se le llama el radio de Schwarzschild, algo así, de un investigador, creo, alemán, no recuerdo, ¿sí? Esa parte, ¿sí? Ahí tiene sus aportaciones de nuestros polos de las funciones racionales, ¿sí? Bien, pero lo de nosotros es otra cosa. Me acerco a cada uno de ellos. Y primero me acerco aquí, cuando S vale 0. Y dice, cuando S vale 0, ¿qué tengo? 6
lo voy a poner aquí. 6 por 0 menos 2 igual a ¿cuánto? Cuando ese vale 0, se hace 0, se hace 0, se hace 0, y todo esto se hace 0, y me queda únicamente A por 1, ¿verdad? Aquí ya puse 0, por menos 1, por 3 y por menos 3. Así. Y esto me da el valor de, ¿están de acuerdo? Observen. Ya tengo el valor de A. Me voy hacia S igual a 1. Por aquí. Cuando S igual a 1. Me acerco. Y cuando S vale 1, entonces también lo sustituimos. 6 por 1 menos 2 igual a ¿quién? Ah, pues ahora cuando S vale 1, se cancelan, ¿verdad? Y se cancela y únicamente me queda este. O sea, y me queda C por 1 por 2, observen, por 4 por menos 2. Aquí. Hago las operaciones y ya tengo el valor de C. ¿Sí? Y lo mismo hago con los otros. Cuando S vale 3, ¿sí? Y ahora cuando S vale 3, se cancela este, ¿verdad? Se cancela este, se cancela este, y me queda únicamente este valor. ¿Sí? Y ya tengo el valor de E. Y después, cuando S vale menos 3, y cuando S vale menos 3, se cancela este, se cancela este, se cancela este también, este, y me queda únicamente este, y encuentro el valor de D. ¿Sí? Vean que es una simple sustitución. Es muy sencilla esa, completamente. ¿Sí? Es lo que hacías cuando calculabas los límites, ¿te acuerdas? Dice, ya que quitaste la indeterminación por algún método, entonces lo que te queda ya no tiene indeterminaciones y por lo tanto tienes que evaluar de forma natural. ¿Sí? Y ya tienes ciertos valores. Y lo que estamos haciendo precisamente es el límite que encontramos. Pero ese límite es para este valor, y así va bien. ¿Sí? Entonces ya encontramos los valores de A, de las constantes, pues. ¿Sí? Y ya que tenemos el valor de las constantes, entonces ya lo sustituimos en mi representación de las fracciones parciales. ¿De acuerdo? Ya entonces ya lo llevo a una forma muy simple. Por eso se le llama fracciones simples. Y dice, bueno, ahora ¿cómo encuentro su transformada inversa? Ah, bueno, entonces ya te sales de todo el proceso de cálculo, de álgebra principalmente, y ves tu formulario, tu tabla de transformadas, y te dice, ah, esta es igual a esta, y por lo tanto su transformada inversa va a ser esta. Esta y esta, y ahí tiene la solución en el dominio del tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí. Es una forma muy platicada, digamos, porque todo el proceso algebraico pues es muy sencillo que tienes que hacer. ¿Sí? Pero observen que tenemos ahí varias etapas. ¿Sí? Esas etapas las debo de determinar bastante bien. ¿En qué momento me voy a separar
el cálculo y entro a la parte algebraica. ¿En qué momento me voy a separar la parte algebraica y llego otra vez al escenario del cálculo o del análisis? ¿Sí? No puedes combinar, ¿sí? Eso. ¿Sí? Y precisamente el mismo desarrollo me va a indicar en qué escenario estamos. Ahorita hicimos todo el escenario, eso que está aquí, fue el escenario de pura álgebra. Bien. Aquí di un poquito más para complementar la idea. ¿Sí? Y el hecho de complementar, pues parece que estamos ganando un poquito, porque estamos dando una mejor representación. A ver, permítanme, ¿cómo se llama? Aquí están en espera algunos. ¿Sí? Uh-huh. 32. Sí. Ok. Esperemos que ya no pase esa situación de que, bueno, no es culpa de nosotros, creo. Hasta no puedo indicarlo. Vamos a echarle la culpa al sistema de comunicación, ¿sí? Para no cargar con otras culpas. ¿Sí? Bien. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces ya encontré los valores. Dense cuenta que en cada problema que vamos a resolver, me voy a tardar un poquito. ¿Por qué? Porque hay mucho que decir de cada ejercicio, de cada problema, de cada tema. Muchísimo. No únicamente me voy en forma lineal, ¿verdad? Y seguir lo que me está indicando el programa, ¿sí? Sino que tengo que darle salida a muchas cosas, ¿sí? Porque así me lo presenta mi disciplina, pues, no el programa. La disciplina en sí, podemos trabajar muchísimas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces ya me quedaría de esta forma, observen. ¿Sí? Ahorita vuelvo a la gráfica aquí. Entonces tengo, era que FDS, creo que era 6S menos 2, ¿verdad? Creo que sí. Entre S, lo voy a poner así nuevamente, S cuadrada menos 1 por S cuadrada menos 3, S cuadrada menos 9, así. Y esto es igual aquí a A. Ya encontré el valor de A. ¿Sí? A entre S más B entre S más 1 más C entre S menos 1 más D entre S más 3 más E entre S menos 3. Ya encontré los valores, ¿sí? De esas constantes. Y entonces aplico la transformada inversa. ¿Sí? La transformada inversa aplicada a f de s, me va a hacer la transformada inversa aquí y la transformada inversa todo. Y entonces te das cuenta de que cuando aplicas a cada uno de los términos de transformada inversa, ¿sí? Te queda A por la transformada inversa de 1 sobre S más B por la transformada inversa de 1 sobre S más 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a borrar entonces esta parte para que me quede más espacio. ¿Sí? Aquí. A ver, voy a escribir más B por la transformada inversa de 1 sobre S más 1. Profe, ¿desde ahí no podríamos ya sustituir los valores que nos dieron de las constantes? Ya, aquí ya van. Mira, ¿cuánto te dio el valor?
Profe, perdón que lo interrumpa, ¿puede aceptar una compañera? Creo que la E es -2/9, profe. -2/9. Sí, -2/9. Sí, -2/9. De ahí ya no hay ya no hay problema. ¿Sí? Me queda 2/9. ¿Cuánto vale B? Es -2/9, profe. -1/4. -2/9 es 1/2. B es -1/4. Bueno, es que -1/4. al revés. -1/4, profe, el B. Es -1/4 ahí. ¿Da -2/9? B es -1/4, profe. No, sí es un medio. Es que va a depender del orden en el que lo pusimos. Por ejemplo, unos pusieron en los negativos antes, otros los positivos después. Ah, ya. Sí, o sea, no hay problema de eso, ¿no? ¿Sí? Si encontraste B en lugar S-1, etcétera, entonces, fíjese en esto. ¿Cuánto te dio para 1 sobre S+1? Un medio. Un medio. ¿Sí? Después, ¿qué sigue? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuánto es? -1/4. -1/4. -1/4. ¿Sí? -1/4 de la transformada inversa de 1 sobre S-1. ¿Sí? Para ¿cuánto te dio? 1/9. Más 1/9 de la transformada inversa de 1 sobre S+3. Pero para el S+3 no es -5 sobre 36. Menos No es positivo. positivo. Así. Entonces aquí sería para el otro. ¿Cuánto es? 1/9. 1/20. Un noveno de la transformada inversa de 1 sobre S-3. Así. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es esto? -2/9. ¿Cuál es la transformada inversa de El 1 sobre unitario, ¿no? S? El escalón unitario. O 1, ¿verdad? Así también. Más 1/2 e a la menos t, ¿verdad? Observe. -1/4 e a la t más 5/36 e a la menos 3t, ¿sí? ¿Y cuánto más? Más 1/9 e a la 3t, ¿sí? Y así me quedaría. Y esta es la solución, observe. ¿Sí? La solución de una ecuación diferencial, si lo pueden percibir, ¿sí? Donde tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 elementos con exponenciales, observe. Y si ustedes recuerdan sus ecuaciones diferenciales, corresponden a una ecuación diferencial con coeficientes constantes de orden de 1, 2, 3, de cuarto orden. ¿Sí? Y esas que aparecen en las exponenciales, ¿sí? Corresponden a la solución de la ecuación diferencial homogénea. ¿Se acuerdan? ¿Cómo están representadas las soluciones? ¿Sí?
donde los valores de las constantes de esa ecuación diferencial o de la solución son estos. ¿Sí? Entonces se dan cuenta de que hay mucho contacto, pues, entre esa teoría de las ecuaciones diferenciales y obviamente la transforma de Laplace. Es por eso que el siguiente desarrollo que vamos a hacer comprende ya la solución de las ecuaciones diferenciales vía la transformada de Laplace. ¿Sí? Bien. Voy a proponer otro problema. ¿Sí? Donde ya tenga que ver con las soluciones, cuando están repitiendo las soluciones. ¿Sí? Y voy a incluir de una vez cuando el polinomio es irreducible. ¿Sí? Bien. Vamos a desarrollar un ejemplo muy bueno, diferente a estos, para entender bien los tres casos que se tienen. ¿Sí? Bien. ¿Puedo borrar esta parte ya? ¿Todo esto? Sí, profe. Sí, profe, ya. Sí, profe. Voy a proponer el siguiente problema. ¿Sí? A ver. A ver, vamos a hacerlo así. Vean. Considere la siguiente función. Sea f de s igual. En el numerador no me interesa mucho porque vía la presentación de las fracciones parciales. Vía otro desarrollo sí me interesa. ¿Sí? Bien. Entonces, sea f de s igual a cuánto. Voy a poner aquí, no sé, algo así como s cuadrada, por ejemplo, s cuadrada más 1, por aquí. Sí. Y aquí le voy a poner lo siguiente. Imagínate s cuadrada, una solución múltiple, aquí, o una simple, s menos 4, por ejemplo, y uno término irreducible. Imagínate, por ejemplo, s cuadrada más 4s más 8. Así. Tengo esa fracción parcial. Observa, ¿sí?, que en el denominador tengo la presencia de un polinomio de grado 5. ¿Sí? Ya está factorizado. Porque lo primero que me dice las fracciones parciales es que debo de factorizar el polinomio. Primero, factorizar el polinomio del denominador, identificar la naturaleza de los factores. Aquí los factores van a ser este y este. Dice, esos factores pueden ser simples, repetidos o irreducibles. Cuando hablo de que son irreducibles... ¿Perdón? A ver, otra vez. Me fijo en el denominador y debo de factorizar el denominador. Tengo que ver la naturaleza de los factores. Los factores pueden presentarse como factores simples, factores múltiples o irreducibles. ¿Sí? Lo voy a escribir.
pueden ser simples, múltiples, o irreducibles. Irreducibles y no reales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean irreducibles y no reales? Bueno, pues entonces que sus soluciones son complejas o imaginarias. Y observen que tengo los tres casos que me está pidiendo el desarrollo de las fracciones parciales. Como en el primer ejemplo, teníamos todos los factores simples. ¿Sí? Ahora tengo la presencia de factores simples, factores múltiples y factores irreducibles. Observen. ¿Sí? Bien. Dices, ¿quiénes son los simples? Ah, pues observen. ¿Por qué? Porque aparece una vez. ¿Sí? ¿Quiénes son los múltiples? Ah, pues Y ahorita les comento por qué. ¿Sí? ¿Cuál es el irreducible? Ah, pues Observen. ¿Sí? Por lo siguiente. A ver. Cuando esto lo llevo al plano de las soluciones, me quedaría entonces s cuadrada por s menos 4 por s cuadrada más 4s más 8 igual a 0. Tengo que igualarlo a 0 porque me va a dar la forma de las soluciones. O tengo que resolverlo, pues. Y no hay de otra. Bien. Como tengo un producto, sucede lo siguiente. Que el primero sea igual a 0, que el segundo, s menos 4 igual a 0, y el tercero, s cuadrada más 4s más 8 igual a 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el primero? Ah, pues vean que lo puedo representar como s por s igual a 0, y por eso tengo s igual a 0 y s igual a 0. Observen. Por eso es de multiplicidad 2 o repetido. Observen. ¿Qué pasa con el segundo? Como estoy encontrando las soluciones o quiero encontrarlas, entonces me queda s igual a 4. Y por eso se llama simple, porque aparece una vez. Observen. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa para el tercero? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos el tercero? ¿Con la fórmula general? Exactamente, por la fórmula general. Y dice que la fórmula general va a ser menos 4 más menos la raíz de 4 al cuadrado, 16, menos 4 por 1 por 8 sobre 2, ¿verdad? Aquí me queda 32, 16 menos 32 es un número negativo, tengo una raíz negativa. Y recuerden que en una raíz negativa, los que están llevando variable compleja, ¿verdad? Se dan cuenta de que esa raíz negativa me genera un imaginario y todo me lleva a un número complejo. ¿Sí? Y es por eso que se dice que es irreducible. ¿Por qué? Porque las soluciones no están en los reales, están en los complejos. Por eso se llama polinomio irreducible. ¿Sí? Me quedan 10 minutos. Vamos a aprovechar todo. Entonces, después del corte, si es que queda algún pendiente por aquí, nos lo vamos a meter.
para aprovechar esos 10 minutos faltantes. ¿Sí? Bien. Entonces observe que tengo la presencia de simples, múltiples y irreducibles, los tres casos. Cuando cada uno de ellos, de las soluciones simples, múltiples y demás, tienen un desarrollo en fracciones parciales. Acuérdense, el cálculo integral, en aquellos cursos de cálculo que tienen ustedes. Entonces ya voy a borrar esta parte. Y bajo este esquema que vimos aquí, entonces esta ya tiene una representación de fracciones parciales. Y ahorita les voy a comentar otra cosa que estoy ya visualizando ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos todo esto, esta parte ya, aquí lo tengo, esto también, esto que está aquí también. Y únicamente me quedo con esto para que se vayan ordenando las cosas. Dices, como un comentario aquí le pones, ¿sí? Como una nota. ¿Sí? Son notas importantes en su desarrollo. Dice, se observan, ¿sí? Se observan la presencia de factores, primero, múltiples o dobles si quieren, y aquí le pongo para ese cuadrado, simples, S-4, e irreducibles, y aquí le pones entre paréntesis S cuadrada más 4S más 8. ¿Sí? Bien, para que no haya ninguna pérdida por ahí. Dice, por lo tanto, la representación de las fracciones parciales, ¿sí? Y aquí le pone una nota, recuerde, cálculo integral, y para ir amarrando todo, ¿sí? Por lo tanto, la representación de fracciones parciales, recordando el cálculo integral, es la siguiente. Esto lo voy a agarrar un poquito más para la izquierda, ¿sí? Es más, me quedo únicamente con esto, para que tenga espacio. Y sería, entonces, S cuadrada más 1 entre S cuadrada por S menos 4, ¿sí? Por S cuadrada más 4S más 8, ¿sí? Igual aquí, ¿sí? Dice, tengo 5 minutos. ¿Sí? Dice lo siguiente. La presencia de los dobles, así, lo voy a marcar así, en el color, de que este es uno doble, entonces su representación en fracciones parciales sería una constante entre S cuadrada más otra constante entre S. Recuerden que va disminuyendo la potencia. ¿Sí? Bien. Lo voy a poner en su color. Así. Para S-4, como es simple, entonces lleva una constante
¿Sí? Así. Y le voy a poner otro color aquí para este. Ya vimos que es un polinomio irreducible, observen. Y para los polinomios irreducibles, recordando el cálculo integral, me queda la siguiente. Sería algo así como C de S más E entre S cuadrada más 4S más 8. Así. Y ahí tengo los tres casos. Polinomio, digo, factores simples, factores repetidos y factores irreducibles. Observen. Para cada uno de los casos, esto es para el polinomio irreducible. Este es para el factor simple. Y esto que está aquí es para el factor repetido. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular las constantes. ¿Sí? ¿Cómo calculamos las constantes? Me quedan 2 minutos. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso es representar o calcular las constantes. ¿Y cómo vamos a calcular las constantes? Les voy a indicar, ¿sí? Y obviamente nos va a llevar un tiempo ahí. No es fácil en el sentido del procedimiento que hay que hacer. Por lo siguiente, ¿sí? Estoy dando tiempo. Bueno, aquí. A ver, espérenme. Okay. Es que hay otra persona que quiere entrar. Sí. Estaba esperando desde hace un rato ya. Pero me quedan 1 minuto, 25, 24, 23 y sigue. Bueno, ya no voy a escribir ahí, nos volvemos a meter únicamente para indicarles qué es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Se queda como trabajo pendiente. No es de tarea, porque es una tarea muy, o sea, muy básica, elemental. Es un trabajo elemental, básico así, que no cumple las exigencias de una tarea, en nuestro curso, pues. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo como una práctica algebraica. Pero que lo tienen que hacer porque me tienen que dar la solución la siguiente sesión y terminamos dando alguna explicación y entramos a la solución de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, yo creo que me va a cortar ahorita. ¿Sí? Bueno, a ver, déjenme ver. 29, 28. Tengo un espacio por ahí desde la semana pasada. Bueno, ya tiene 2 semanas. Así me lo pidieron mis alumnos de ecuaciones diferenciales. O sea que se creó un espacio para asesoría de ecuaciones diferenciales. Y es precisamente los viernes de 3 en adelante. ¿Sí? Pero también después se vio la necesidad
Porque les comento, ¿no? En lo que se falta uno por ahí, y que no se quede, porque que no se quede. Bien, pero es que surgió la necesidad de que en el grupo de ecuaciones diferenciales empecé con 30 alumnos en la primera semana. En la segunda semana se anotaron otros 5, llegaron 35. Después en la tercera semana, o sea, imagínense, ¿no?, cómo están las cosas, entran otros y llegó a 40. ¿Sí? Por alguna razón, algunos ya se fueron, total, pero de los últimos tenía que emparejarlos con los primeros. Ya llevábamos 3 semanas de clases. Entonces ahí se vio la necesidad de que se creara ese grupo de asesoría para regularizar a todos, digamos. ¿Sí? Entonces fue en principio para los que llegaron 2 semanas después, digamos, casi 3, y estamos en esto, pero después hubo la necesidad de extenderlos a todos los que quisieran, de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero ha visto, bueno, me han llegado más preguntas externas de diferentes grupos y en materias. Entonces voy a hacer esa invitación para que sea un espacio de asesoría para cualquier materia de matemáticas. ¿Sí? Y ese espacio es a partir de las 3 en adelante. ¿Sí? Por si alguien quiere participar ahí, me dice y lo encaminamos por allí con la persona que está haciendo ese espacio, pues. ¿Sí? Me avisan. Bien. Entonces, observen que ya tengo todo esto, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Tienen de aquí hasta de hoy, hasta el día martes, para hacerlo, ¿eh? Dice, bueno, el siguiente paso es determinar las constantes. Ya no las voy a indicar, ahí están indicadas, ¿verdad? Las constantes. Y para esto, primero, se tiene que llevar, ¿sí?, que presentar esta en forma lineal, ¿sí? En forma lineal. ¿Qué quiere decir en forma lineal? Que quitemos toda la parte del denominador, ¿sí? Entonces, y se debe pasar el denominador de la parte izquierda y multiplicando a todo elemento de la parte derecha, ¿sí? Y obviamente ibas a hacer cancelaciones. Por ejemplo, todo esto que está aquí lo paso a cada elemento multiplicando. Y me queda así, miren. S cuadrada más 1 igual a ¿cuánto? Bueno. Multiplica todo esto, pero se cancela con Y me queda A por S menos 4. Me queda A por S menos 4
por S cuadrado más 4S más 8. Y sigue el siguiente. Este se multiplica este por este, se cancela uno de aquí con este de aquí, y ya todo va quedando en forma lineal. ¿Sí? Bien. Ya no voy a escribir más ahí porque pues hay que desarrollar todo. Ya no hay tiempo. Pero me quedan 3 minutos. Después de que ya tienes todo eso, ¿verdad? Vas a hacer las operaciones indicadas quitando paréntesis. ¿Sí? Vas a agrupar términos con el mismo exponente de la variable S y vas a igualar los coeficientes con los coeficientes del lado izquierdo. Y te van a presentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones. 5 ecuaciones. Y esas 5 ecuaciones, por algún método que conoces, puede ser Gauss o qué sé yo, lo vas a resolver. Y te va a dar los valores de las constantes. ¿Sí? Bien. Ya que tengo los valores de las constantes, para la siguiente sesión, yo me voy a encargar de hacer la distribución y encontrar la transformada inversa, porque es un poquito más delicado. ¿Sí? Entonces ustedes únicamente van a hacer la parte algebraica. En caso de que no haya quedado claro en esta primera explicación, me pueden sacar foto de lo que están haciendo, me lo mandan, me preguntan y hacemos todo ese procedimiento. ¿Sí está claro? Pero lo tienen que hacer. Voy a seguir una relación de lo que están trabajando. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien. Entonces, se acabó la sesión. Nos vemos la próxima. Y hagan su trabajo, estudien. Hoy subo calificaciones y voy a mandar un mensaje ahí a su jefe de grupo dándoles algún comentario por ahí. ¿Sí? Pero yo Sí, creo que profe. hoy en la noche o mañana temprano ya. ¿Sale? Entonces Sí, aquí oiga, profe, ¿sí? en dado caso de que queramos una asesoría para otra materia, ¿le podemos avisar por mensaje? Claro, claro que sí. Ok, profe, gracias. Y, oye, me puedes avisar por mensaje y entonces ya hacemos la cita por vía Zoom. De acuerdo, ¿Qué te profe. parece? Órale. Gracias. Vale. Entonces, aquí le dejamos